¿Te amo? ¿Cuánto? Demasiado. Rowan, ¿quién es tan lindo? ¿Es Rowan? ¿Sí? Siempre mantuve la esperanza de que lo amara de alguna manera, pero su odio hacia mí superó cualquier cosa. Bienvenidas o bienvenidos de nuevo y gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. La historia que tengo para ustedes hoy es sobre un niño de 6 años, cuyo padre un día no se presentó para el intercambio de custodia con su madre. Y aunque la madre del niño supo de inmediato que algo andaba mal, le costaría mucho trabajo convencer a los demás de esto. Eso fue hasta que ya era demasiado tarde. Esta es la historia de Rowan Maury. Rowan Milford Maury nació el 31 de agosto de 2017, hijo de su madre, Brandy Maury, y su padre, Michael Winchell, en Michigan. Era un niño feliz que tenía la habilidad única de encontrar humor en las cosas más pequeñas, haciendo que incluso los días más aburridos se sintieran como una aventura. Era muy gracioso y siempre sabía cómo hacer sonreír a alguien. El color favorito de Rowan era el naranja y también le encantaban los Pokémon, el fútbol bandera y el golf. Tenía 5 hermanos mayores con quienes le encantaba jugar. El niño de 6 años acababa de perder su primer diente y estaba muy orgulloso de ser más alto que muchos de sus compañeros de clase. Los padres de Rowan se separaron cuando él era solo un bebé y algún tiempo después, su mamá se volvió a casar con un hombre llamado Brian Pauls. Se decía que Brian era un padrastro maravilloso para Rowan. A partir de 2020, Brandy y el papá de Rowan, Miguel, empezaron a compartir la custodia 50-50 de él. Normalmente, su horario era que Rowan pasaba una semana con su mamá, luego una semana con su papá, y siempre lo intercambiaban los lunes por la mañana a las 9 en punto. Por lo tanto, el papá del niño, Miguel, iba a pasar la semana con él comenzando el 12 de agosto de 2024. Así que esa mañana, justo a las 9, Brandy dejaría a su hijo en la casa de su papá. Pero cuando llegó el momento de que Miguel regresara a Rowan con su mamá el siguiente lunes a las 9, no se presentó. Brandy llamó a Miguel varias veces, pero siempre iba al buzón de voz. Para las 9:03 a.m., ella sabía que algo andaba mal. Aunque Miguel ya le había hecho esto antes, no presentarse cuando debía intercambiar a Rowan, Brandy sentía que esta vez era diferente. Así que contactó al departamento del sheriff del condado de Isabela, como lo había hecho en el pasado cuando Miguel había hecho esta jugarreta. Le informaron que podían ir a la casa de él, ubicada en East River Road, en Mount Pleasant, Michigan, para hacer un control de bienestar. Sin embargo, cuando los oficiales fueron más tarde, no pudieron tener ningún contacto con el padre. Ahora, en el momento en que Brandy dejó a Rowan con su papá el 12 de agosto, notó que en la entrada estaba la camioneta negra de Miguel y una casa rodante. Pero cuando la policía fue al lugar ese día para ver si podían hablar con Miguel, notaron que la camioneta y la casa rodante ya no estaban ahí, lo que les hizo creer que tal vez el padre y el hijo simplemente se habían ido de campamento. En ese momento las autoridades no hicieron nada más. Por supuesto, Brandy seguía desesperada por ver a su hijo, así que más tarde ese mismo día llamó de nuevo al departamento del sheriff del condado de Isabela y preguntó si podían hacer otra verificación de bienestar. Sin embargo, dijo que la persona con la que habló esta vez le pareció bastante grosera y muy indiferente a sus preocupaciones. Así que, en su lugar, Brandy y su esposo Brian contactaron a la oficina del sheriff del condado de Kent. Ellos sí tomarían a la pareja más en serio, incluso fueron a su casa para hablar con ellos en persona.
Sin embargo, una vez que llegaron, los oficiales le informaron a Brandy y Brian que no había mucho que su departamento pudiera hacer, ya que Michael vivía a 1 hora y media de distancia. Pero lo que la pareja debía hacer era ir de inmediato al departamento del sheriff del condado de Isabela, enfrentarlos y asegurarse de que entendieran lo preocupados que estaban por Rowan. Así que cerca de la 1 de la mañana del 20 de agosto, Brandy y su esposo hicieron exactamente eso. Rowan llevaba desaparecido unas 16 horas en ese momento. Cuando Brandy y Brian llegaron al departamento del sheriff del condado de Isabela, expusieron su caso. Sin embargo, no sintieron que los tomaran en serio. En cambio, parecía que solo estaban molestando a las autoridades y no eran más que una molestia. También les dijeron que aún no podían presentar un reporte de persona desaparecida en ese momento porque no había pasado suficiente tiempo y Rowan estaba con su padre biológico. Ahora, el sitio web de la Policía Estatal de Michigan indica que las agencias policiales pueden tomar un reporte de persona desaparecida después de 24 a 72 horas. Pero después de escuchar las preocupaciones de una madre desesperada, siento que se debería hacer una excepción. Además, según el sitio web, las autoridades no pueden emitir una alerta Amber si el niño está con un progenitor con custodia. La madre de Rowan entonces tomó la decisión de reunirse con su abogada a primera hora del martes y solicitar una orden de custodia de emergencia. Pero después de esperar todo el día para que un juez la aprobara, el juez Eric James la negó sin darle a la madre una razón del por qué. Esto obligó a Brandy y Brian a acudir a la Policía Estatal de Michigan en busca de ayuda en su lugar. Allí finalmente se presentó un reporte de persona desaparecida para Rowan. Sin embargo, mientras Brandy y Brian esperaban a que un oficial hablara con ellos, alguien de la oficina del sheriff del condado de Isabela llamó a la policía estatal y les dijo que ya habían tratado con Brandy y que solo era un asunto civil, así que debían dejarla ir. Increíble, especialmente porque hasta este momento nadie ha sabido nada de Rowan ni de su padre en más de 24 horas. Aunque el departamento del sheriff del condado de Isabela no presentó un reporte de personas desaparecidas, sí fueron varias veces a la casa de Michael para tratar de revisar la situación. En su visita el martes, encontraron que la casa rodante que antes estaba en la entrada, ahora estaba de nuevo en la propiedad, y la habían movido detrás de unos árboles y arbustos. Pero cuando los oficiales tocaron la puerta, no hubo respuesta. Ese mismo día, una detective del departamento del sheriff del condado de Isabela se comunicó con uno de los hermanos de Michael. Ella vivía a solo unas horas de distancia. Sin embargo, ella tampoco pudo contactar a su hermano. La cuestión es que Brandy ya les había informado a los oficiales que Michael, a propósito, le negaba el acceso a Rowan solo para molestarla. Él también la bloqueaba constantemente en las redes sociales, cambiaba su número de teléfono, no le daba el nuevo y desconectaba su contestadora en casa para evitar sus llamadas. En 4 ocasiones diferentes, Michael incluso le había rapado la cabeza a Rowan solo para molestar a Brandy. Una vez lo hizo justo antes de la boda del hermano mayor del niño. Michael sabía que su hijo iba a un evento muy especial y quería arruinarlo para él y para Brandy. Brandy también era estilista, así que Michael sabía que esto definitivamente la molestaría. Pero no solo afectaba a la madre, era claro que sus acciones también afectaban a Rowan. Porque el niño se miró en el espejo después de que le raparon la cabeza en una ocasión. Luego se puso muy triste y le dijo a su mamá que se veía raro. Rowan además le contó a Brandy que mientras estaba en la casa de su papá, Michael solo dormía la mayor parte del día y que solo le daban pan tostado para comer. Brandy también había visto con sus propios ojos lo sucia que estaba la casa de Miguel por dentro. Así que, como el papá de Rowan lo estaba maltratando, Brandy fue a servicios de protección infantil para denunciar lo que estaba pasando, pero ella afirmó que no la tomaron en serio. Y aunque una trabajadora social sí fue a la casa de Miguel, él ya había sido advertido de antemano sobre cuándo iban a ir y por qué iban a revisar las cosas. Por lo tanto, Miguel tuvo mucho tiempo para limpiar todo y hacer que se viera presentable. Además, un juez, de hecho el mismo juez que le negó a Brandy la orden de custodia de emergencia, el juez Eric James, había criticado a Brandy en el pasado por sus acusaciones de que Rowan solo estaba comiendo pan tostado en la casa de su padre. El juez dijo que no había manera de que eso fuera cierto. También había regañado a Brandy durante una audiencia en particular por Rowan, diciéndole que los servicios de protección infantil eran para familias y niños que realmente los necesitaban. Y que ella claramente estaba haciendo un mal uso de ese recurso.
Según Brandy, Miguel la había enfrentado en cada paso relacionado con Rowan. Incluso tuvieron que ir a la corte para decidir a qué escuela iba a ir él. Esto fue a pesar de que Brandy ya lo había inscrito en una escuela y él ya había estado asistiendo por algún tiempo. Pero cuando era la semana de Miguel con su hijo, él se negó a llevarlo porque no era la escuela en la que él quería que estuviera inscrito, lo cual era perfectamente legal en el estado de Michigan, ya que Rowan no tenía al menos 6 años en ese momento. Las cosas entre Brandy y Miguel habían llegado al punto en que la madre ahora grababa cuando dejaba a Rowan en la casa de su padre. Ella dijo que Miguel la ponía nerviosa. Ahora, Brandy también había puesto a Rowan en terapia para ayudarlo a lidiar con el maltrato emocional de su padre. Esto sucedió poco después de que ella notara que su hijo había empezado a sobresaltarse mucho más fácilmente. Y el niño de 6 años comenzó a golpearse la cabeza contra la mesa de comedor de metal. Según su consejera, Rowan era muy reservado cuando se trataba de hablar sobre su padre, aunque no paraba de hablar sobre cuánto amaba al resto de su familia. La madre de Rowan, Brandy, también dijo que era difícil lograr que su hijo hablara sobre Michael. Tratando de ayudar a Rowan en todo lo que podía, Brandy incluso llevaba a su ex a la mediación, pero eso tampoco funcionó. Había algo más sobre Michael que preocupaba mucho a Brandy, y era el hecho de que él tenía varias armas. Michael también era una persona condenada por un delito grave que no se suponía que tuviera armas de fuego en su posesión. La razón de su delito grave fue porque en 2018 lo arrestaron por conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol y causar lesiones corporales graves. Así que Brandy sabía que Michael tenía estas armas ilegalmente y en algún momento lo reportó a las autoridades, pero no se hizo nada. Además, el padrastro de Rowan, Brian, le había dicho a los oficiales de policía que Michael tenía en su poder estas armas poco después de que Rowan desapareciera. Él dijo lo mucho que esto le preocupaba a él y a Brandy, pero los oficiales no parecían estar tan preocupados por eso. Esta interacción que ocurrió entre Brian y la policía cuando él mencionó las armas en realidad fue captada por la cámara corporal de la policía. Brian también le dice al oficial en este momento que él y Brandy están muy preocupados por Michael, quien está desequilibrado, no tenía mucho por qué vivir y posiblemente podría suicidarse y matar a su hijo. Muchas gracias. De acuerdo. Sí, gracias. De acuerdo. Que tengas una buena noche. Sí, igualmente. Solo quiero mencionar una cosa con todos ustedes. Tú eras... Pero está bien. Está bien. Está bien. Simplemente no quiero decirlo, porque sé que ha sido una preocupación para ella, eso de asesinato y suicidio. Y por eso dije que él no tiene arma, ni carro, ni vehículo, nada que ver con eso. No tiene mucho por qué vivir. Y la manera de llegarle a ella es lastimando a su hijo. Está bien. Y por eso estamos muy preocupados, porque él tiene muchas armas. No nos sorprendería que lo matara y luego se suicidara. Así que... No quería decirlo frente a ella porque no quiero que se altere, pero sé que ella también lo tiene en mente. Sí. Así que bueno, esa es nuestra principal preocupación. Creemos que probablemente él está así de desquiciado. Está bien. Así que de cualquier manera, Está bien. estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Sí, haremos nuestro mejor esfuerzo. Está bien. Genial. Muchas gracias. Lo aprecio. Está bien. Cuídate. Como la policía no estaba tomando en serio a Brandy, y ella ya estaba desesperada por encontrar a su hijo y asegurarse de que estuviera bien. También recurrió a Facebook y le suplicó a cualquiera que tuviera alguna idea sobre el paradero de Michael o Rowan que por favor se lo hiciera saber. Luego, el miércoles por la mañana, aún sin señales de Rowan ni de su padre, la policía fue a la casa una vez más, pero aún así no encontrarían a ninguno de los dos. Sin embargo, poco después de que la policía se fue, algunos familiares de Michael que vivían no muy lejos llegaron y comenzaron a buscar en la propiedad. Intentaron entrar tanto a la casa de Michael como a la casa rodante que estaba ubicada en la parte trasera de la propiedad. Fue durante este tiempo que uno de los familiares decidió romper una de las ventanas de la casa rodante, ya que había cortinas cubriendo todas y no podían ver el interior. Al romper el vidrio, el familiar vio a Michael acostado en la cama, inconsciente. Entonces contactaron inmediatamente a la policía y ellos acudieron rápidamente a la casa. Allí irrumpieron en la casa rodante y encontraron a Michael, de 48 años, y a Rowan, de 6 años, fallecidos por heridas de bala. Las autoridades luego dirían que creían que el pequeño había sido asesinado mientras dormía, lo cual espero que haya sido así.
Según la policía, las pruebas que encontraron en la escena indicaban que Rowan había sido asesinado por su padre antes de que siquiera fueran alertados sobre el posible peligro que corría. Esta evidencia, hasta donde sé, es un iPad que encontraron dentro de la casa rodante y había sido restablecido de fábrica a las 7:52 a.m. del lunes. Por lo tanto, creyeron que Rowan fue asesinado poco después de eso. Este iPad también era el único dispositivo de comunicación electrónica que encontraron en la escena, porque parecía que todos los demás objetos, como el celular de Michael, habían sido quemados en un barril para quemar afuera en el patio. La otra evidencia que la policía dice que respalda su teoría de que Rowan había sido asesinada antes de que siquiera fueran alertados. Que había un problema porque había un agujero de bala en la casa rodante, como se ve en las imágenes de la cámara corporal de la policía que fueron tomadas el martes. Aunque, según la madre de Rowan, Brandy, y las imágenes de la cámara corporal de la policía que ella ha visto, no había ningún agujero de bala en la casa rodante el martes. Sin embargo, estaba ahí el miércoles cuando encontraron los cuerpos de Rowan y su padre. Hablando de esta casa rodante, como mencioné antes, había desaparecido de la escena cuando la policía fue a revisar a Michael y Rowan el lunes por la mañana. Habían revisado la propiedad durante esa visita y luego, más tarde, durante su visita alrededor de la 1:20 de la mañana del martes. Sin embargo, no encontrarían la casa rodante hasta más tarde el martes, lo que significa que fue traída de vuelta a la propiedad en algún momento después. La policía salió de la casa de Michael en las primeras horas de la mañana del martes y regresó más tarde esa tarde. O simplemente la pasaron por alto por completo. En las imágenes de la cámara corporal tomadas por el departamento del sheriff del condado de Isabela, se puede ver a dos oficiales yendo a la casa de Michael a la 1:26 de la mañana del martes 20 de agosto. La camioneta negra de Michael, que había desaparecido al mismo tiempo que la casa rodante, ahora estaba de vuelta dentro del garaje de la casa, lo que significa que probablemente la casa rodante también estuvo ahí todo el tiempo. ¿Revisaste por la parte de atrás la última vez que estuviste aquí? No, solo caminé hacia la parte de atrás. Está bien, la camioneta sigue en el garaje, sí. Pero él no tiene licencia de conducir. Lo vi y él decía, wow, siempre está aquí. Sí, yo. Es genial. Ya. No sé. ¿De dónde carajos venimos? ¿Un tipo como ese de allá, donde todo el pasto está muerto? Sí, justo ahí. Ajá. Solo revisa en el cobertizo y ve si está estacionado ahí. Sí, parece que sí. Probablemente en el último día o dos. No hay casa rodante. Hacia el final de este video puedes ver a los dos oficiales acercarse a un auto blanco que le pertenece a Michael. Se dice que la casa rodante donde más tarde encontrarían al padre y al hijo está justo después de ese auto, aunque no se puede ver en el video. Cuando los oficiales se acercaron al sedán, notarás que la luz interior todavía está encendida, como si alguien acabara de estar ahí, lo que significa que probablemente Rowan y Michael aún seguían vivos en ese momento.
Solo un auto chatarra. Sin embargo, justo cuando los oficiales se acercan lo suficiente al auto, la grabación de la cámara se corta de repente. Brandy incluso le pidió a la policía las grabaciones de la cámara corporal del otro oficial, pero se la negaron. Ahora, también parece que uno de los oficiales en esta grabación dice, justo después de que el otro oficial menciona que Miguel tiene varios vehículos, parece un lugar decente, podría estar seguro aquí. Parece normal, tal vez ella es la que está loca, refiriéndose a la madre de Rowan, Brandy. El segundo oficial entonces le responde, probablemente sí lo esté. Obviamente él tiene varios vehículos. Es increíble, es un lugar decente. Sí. Probablemente sí lo sea. Así que con toda esta información, Brandy cree que su hijo fue asesinado, ya sea la noche del martes o la mañana del miércoles, mucho después de que la policía hubiera sido notificada sobre la gravedad de la situación. Brandy también diría que sentía que la policía la había ignorado muchas veces. Nunca la tomaron en serio. Ella declaró, una mamá nunca se equivoca cuando sabe que algo le pasa a su bebé. Yo lo sabía. Simplemente no ayudaron. Brandy se había mudado recientemente a aproximadamente 1 hora y media de donde vivía Michael y había estado planeando inscribir a Rowan en una escuela cristiana privada. Esto significaba que el acuerdo de custodia entre Michael y Brandy tendría que ser revisado y él tendría que aprobar la escuela a la que asistiría Rowan. Así que por supuesto esto rápidamente se convirtió en una batalla entre los dos padres. Y a medida que se acercaba el momento para que Rowan comenzara la escuela, Brandy cree que Michael empezó a darse cuenta de que no iba a ganar, lo que al final fue la razón por la que decidió acabar con la vida de Rowan y con la suya. Brandy describió a su hijo como un niño de ojos brillantes, lleno de vida y que tenía un fuerte vínculo con su mamá. Ella dijo que se hizo el corte más pequeño en el dedo y empezó a llorar diciendo, «Mamá», y luego cojeó hacia mí. Era muy consentido y me alegra mucho eso, especialmente sabiendo cómo lo trataba su papá. El padrastro de Rowan, Brian, lo recordaba como un niño maravilloso, destacando sus modales excepcionales y sus impresionantes habilidades matemáticas para un estudiante de kinder. Brandy ahora está comprometida a luchar en memoria de su hijo y dice que no se rendirá. Ella está impulsando la implementación de una alerta Rowan. Esta sería para niños que son secuestrados por un tutor o uno de sus padres. Ella quiere que, si uno de los padres se retrasa más de 30 minutos en un intercambio programado del niño, entonces debe haber comunicación entre los padres. Si no, entonces las autoridades se involucran. Brandy también planea tomar acciones legales debido a lo mal que se manejó el caso de Rowan. Él era tan hermoso. Él era tan gracioso. Rowan Milford Maury, de 6 años, debería haber empezado fútbol bandera hoy. No podía esperar para jugar fútbol bandera. Consiguió sus guantes pequeñitos y sus tachones pequeñitos. En cambio, su mamá y su padrastro se están preparando para despedir a su hijo. Rowan merece más, y los bebés que vienen después de él también merecen más. Estuvo desaparecido por más de 48 horas. Ellos podrían haber detenido esto si hubieran actuado. Podrían haber detenido esto hace años. Nadie me tomó en serio. Nadie escuchó mis súplicas de que esta no es una persona normal. Maury. Ahora exigiendo un cambio. En cualquier caso de FOC que se inicie, ambas partes reciben evaluaciones de salud mental. Y si hay una señal de alerta ahí, tendrás visitas supervisadas hasta que estés bien. Porque nada de esto estuvo bien. Mi hijo no fue tratado bien. Además, planea iniciar una organización sin fines de lucro llamada Ley de Rowan, con la esperanza de cambiar las alertas Amber para incluir secuestros parentales. Esta madre sabe que la lucha no será fácil. Me van a pagar. No me importa. Mientras traiga un cambio y pueda ayudar al hijo de alguien más, eso es todo lo que me importa. Simplemente esta no era su historia. Se llevó a cabo una celebración de la vida de Rowan Maury el jueves 29 de agosto de 2024 en la iglesia Cornerstone en Caledonia, Michigan.
En honor al color favorito del pequeño, se animó a los invitados a usar alguna prenda de ropa naranja durante el servicio. Nadie en el funeral te lo dirá, pero yo sí. No los pierdes solo una vez. No, los perderás una y otra vez. 1000 veces de 1000 maneras diferentes. Todos los días. A veces, varias veces al día. Es un ciclo continuo que nunca termina. Uno que tendrás que soportar con cada recordatorio de su ausencia. Sentirás como si estuvieras viajando en 2 direcciones diferentes cada segundo de cada minuto. Con cada momento que pasa, te alejas y te acercas más a ellos al mismo tiempo. Y se necesita mucho valor para mirar hacia el futuro cuando desearías poder regresar al ayer. Te sientes sola y nunca estás realmente bien. Pero esa es la realidad de la pérdida. No se puede arreglar. Solo se puede sobrellevar. Bueno, gracias por escuchar la historia de Rowan hoy. Este caso es tan desgarrador e irreal. Solo ver cómo las autoridades pueden ignorar completamente a una madre y un padrastro muy preocupados. Aunque entiendo que en ese momento la policía solo podía tomar ciertas acciones, no solo ignoraron la evidencia de que Miguel no estaba mentalmente estable, sino que también claramente se estaba escondiendo en su propiedad y los ignoraba. En ese momento se debió haber hecho algo más. Miguel había secuestrado a su hijo. Y ni siquiera me hagas empezar con la jueza que seguía ignorando las preocupaciones de Brandy. Es tan frustrante y tan triste para toda la familia de Rowan. Si te gusta el True Crime y quieres escucharlo de mí, no olvides presionar el botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video, que es al menos 3 veces por semana. Gracias por ver Un Mundo Malvado hoy. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós. Gracias a todos los patrocinadores de Un Mundo Malvado. Ahora, hay aún más de Un Mundo Malvado en Patreon. Así que échale un vistazo en patreon.com/awickedworld o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.